¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy nos encontramos con mi paisano, el ingeniero Aldo González Rojas, quien es presidente municipal de Guelatao y quien ha sido por muchos años un impulsor del fortalecimiento de los pueblos indígenas y sobre todo un defensor de los trabajos en cuanto a la producción de las semillas nativas, ¿no? Y de estar siempre luchando en contra de los transgénicos, de las empresas, quienes pues vienen y generan un impacto negativo a nuestras comunidades, por lo cual pues te doy la bienvenida, ingeniero, y un gusto el que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Artemio. Al contrario, te agradezco la invitación. Pero antes que nada quisiéramos conocer tu trayectoria. Sabemos de que has estado desde siempre, ¿no? En el trabajo que tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el tema en defensa del territorio y sobre todo en la parte de el desarrollo desde un aspecto muy natural, ¿no? Con nuestro medio. Pero pues escucharte, ingeniero, y antes que nada, pues bienvenido a este episodio. Sí, muchas gracias, Artemio. Pues, ¿qué puedo decir de mí? Este, yo regresé a la región de la Sierra en el año de 1990, después de haber estudiado en México la ingeniería en comunicaciones y electrónica. Antes de eso había habido una lucha importante en la región en defensa de los bosques y en ese momento surgió la idea de que se pudiera contar con una estación de radio en la región. Y entre otras cosas a mí me pidieron que me fuera a estudiar a México para que se pusiera una radio en la sierra, ¿no? Y yo no tenía idea de qué era lo que se necesitaba para poner una radio, y lo que se me ocurrió fue estudiar ingeniería en comunicaciones y electrónica. Después me di cuenta que esa no era mi vocación, pero eso fue lo que estudié, ¿no? Y regresé a la sierra en 1990 como director de la estación de radio XGLO. No me aguantaron mucho tiempo, nada más estuve 4 años ahí. La estación era del Instituto Nacional Indigenista, ahora es el INPI, y pues me sacaron porque en 1994 pues se dio el levantamiento zapatista y a mí me eligieron en una asamblea regional para ir a Chiapas, ¿no? Entonces cuando le dije a mi jefe que si me daba permiso para ir a Chiapas, me dijo, bueno, si vas te corro. Y pues me corrió, ¿no? Entonces por ahí empecé a acercarme un poco más al tema de los pueblos indígenas y sus derechos, ¿no? Finalmente a mí me tocó de alguna manera contribuir 2 años después a la construcción de los acuerdos de San Andrés Acamchen de los Pobres, ¿no? Entre los que firmaron pues el ejército zapatista y el gobierno federal en ese entonces. Claro, pues conocemos parte de tu trayectoria, que desde siempre has impulsado la defensa del territorio y sobre todo en la parte de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué nos puedes contar acerca de pues los años en los cuales de lucha pues ha sido forjado, y cómo ha sido la realidad o cómo es la realidad ahorita en nuestro estado, en la región de la sierra? ¿Se ha avanzado? ¿Ha habido algunos procesos, quizás podríamos decir, donde no se ha dado como tal el avance, o cuál se tendría que ir fortaleciendo? Bueno, cuando yo empecé, después de que me despidieron de la estación de radio, estuve yendo a Chiapas un tiempo y posteriormente le pedí a los compañeros de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez que me dieran la posibilidad de apoyar desde la organización. Entonces yo entré a la UNOSJO en 1995, ¿no? Y ahí me tocó hacer el área de derechos indígenas. Entonces, aunque no era mi formación académica, pero era mi interés, ¿no? Entonces empecé a trabajar este tema, y sobre todo con cuestiones relacionadas con la capacitación de los derechos que pues se negaban a muchas comunidades de la región, ¿no? Y uno de los problemas que
sucedió algunos años después fue el asunto de la contaminación del maíz por transgénicos, ¿no? Entonces a mí me tocó en el año 2001 iniciar una lucha desde la región de la Sierra, desde la UNOSJO, pues para denunciar la contaminación de los maíces nativos mexicanos por transgénicos, y pues iniciar, digamos, una serie de campañas a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? En defensa de nuestros maíces nativos, ¿no? Ese es un tema que está vigente en los últimos años. Ha habido iniciativas de otras empresas transnacionales de quererse apropiar de los maíces, de sus genes, de pues las propiedades que tienen los maíces para lucrar, ¿no? Y bueno, para nosotros, para los pueblos indígenas, el maíz es nuestro alimento principal. Entonces lo vemos no como una cosa que se pueda comprar y vender, sino como la fuente de nuestro sustento y de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces son visiones completamente distintas a las de los empresarios capitalistas, y en ese sentido pues lo vamos a seguir defendiendo porque representa el corazón de la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas, ¿no? El pueblo zapoteco en particular, que es a donde pertenece la comunidad de Guelatao. Actualmente sí hay un problema, podríamos decir, de invasión de estas semillas o de estos transgénicos hacia las comunidades. O sea, ya hay presencia o de por sí la ha habido, o cuál es el problema ahorita que estamos, digamos, en la actualidad teniendo. Bueno, en el año 2001 el Instituto Nacional de Ecología hizo un estudio y logró detectar que había presencia de contaminación, bueno, no presencia de contaminación, había maíces transgénicos en los sacos de Diconsa, ¿no? Por lo menos un 35%, la tercera parte, digamos, de lo que va en un saco de maíz eran transgénicos, ¿no? Sobre todo venían de los Estados Unidos, y estaban entrando a la alimentación humana, ¿no? En ese entonces, digamos, ya en Estados Unidos había habido algunas controversias, algunas demandas incluso en contra de una empresa que había estado utilizando un maíz que se llamaba Starlink y que estaba diseñado para consumo animal, y había entrado a la cadena alimenticia humana en una tienda donde vendían tacos, ¿no? En Taco Bell se llama la empresa en Estados Unidos. Y bueno, pues ellos fueron demandados. Finalmente dejaron de utilizar ese maíz para la elaboración de sus tacos, pero se hizo, digamos, como un primer acontecimiento, digamos, en Estados Unidos en contra del consumo de maíz transgénico. A nuestro país estaba llegando Starlink y estaban llegando otras variedades de maíz transgénico, y el gobierno no tenía información, ¿no? Entonces, digamos que ha habido mucha permisividad de los gobiernos desde entonces hasta la fecha, ¿no? Porque no se sabe con certeza si hay o no hay maíz transgénico en los alimentos. Bueno, ahora se sabe con un poco más de precisión. Podríamos decir que la directora, por ejemplo, del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, ella nos acompañó en algún momento para hacer la detección de maíces transgénicos en campo, sobre todo de maíces de campesinos. Pues sigue habiendo presencia de la contaminación. La comunidad científica se hace una pregunta: ¿dónde hay contaminación? ¿Qué puede estar contaminado, ¿no? Desde la perspectiva indígena nosotros decimos la pregunta que nosotros hacemos es ¿cómo podemos descontaminar nuestros maíces, ¿no? Y esa respuesta no la está dando la comunidad científica mexicana ni mundial, ¿no? Porque no saben cómo hacerlo. Desde la perspectiva indígena hemos encontrado algunos mecanismos. Necesitamos que se validen, o más que se validen, que coincidan, digamos, con los estudios que se pueden hacer desde el punto de vista científico occidental,
para evitarnos estar usando también pruebas tan caras como la de PCR para la detección de transgénicos, ¿no? Entonces creo que necesitamos un mayor diálogo, una mayor colaboración entre pueblos indígenas y la comunidad científica para que podamos erradicar ese problema, porque nosotros vemos que se siguen haciendo estudios y se sigue encontrando presencia de contaminación. Ahora, en los últimos años, el gobierno mexicano, desde el 2020, digamos, decretó que no se debería de introducir maíz transgénico a nuestro país, sobre todo para la alimentación. Acaban de modificar el decreto, están permitiendo la entrada de maíz transgénico, sobre todo para consumo animal y también para fines industriales. Pero entre esos fines industriales, por ejemplo, está la elaboración de pues todos los alimentos chatarra. Prácticamente todos los alimentos chatarra están hechos con maíz transgénico, ¿no? Y esos los consume la población infantil. Entonces, aunque por un lado se dice no va a haber maíz transgénico para masa y tortilla, pero para estos alimentos chatarra, pues se está abriendo toda la posibilidad de que se sigan realizando a base de maíces transgénicos, ¿no? Lo mismo la alimentación animal para pollos, cerdos, para reses, ¿no? Se ha incrementado en México el consumo de maíz, pero estas granjas, megagranjas en algunos casos, que generan una enorme cantidad de desechos, no eran mexicanas, eran de Estados Unidos, y como allá la regulación sanitaria y la regulación ecológica es mucho más fuerte, pues terminaron enviándolas a México. Pues aquí no hay una regulación estricta, y son los principales consumidores de maíz transgénico en nuestro país, y finalmente pues terminamos comiéndolos también, ¿no? Esos animales que se producen con maíces transgénicos. El gobierno de Estados Unidos dice que puede demandar al gobierno mexicano a partir del Tratado de Libre Comercio, de las reglamentaciones del Tratado de Libre Comercio, porque les está impidiendo el ingreso de sus productos, ¿no? Entonces esto me parece que es una agresión a la soberanía nacional, que eso no debería suceder, pero finalmente el Tratado de Libre Comercio fue firmado también por el gobierno mexicano, ¿no? Fue una transición entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando estaban las discusiones de este tratado comercial, y lo firmaron los dos gobiernos, ¿no? El anterior y el presente. Entonces también hay responsabilidad del gobierno actual en ese tema, aunque se está tratando de frenar, ¿no? Lo mismo el uso del glifosato, que es el herbicida que está asociado a los transgénicos, ¿no? Es un herbicida que hizo Monsanto hace muchos años, y que la mayoría de los maíces transgénicos son resistentes al glifosato. O sea, le puedes echar 1 litro de glifosato al maíz transgénico y no se va a morir. Todas las hierbas que están alrededor se van a morir, menos ella, porque digamos ha sido modificada genéticamente para resistir al herbicida. Entonces el consumo de maíz transgénico también trae asociado el consumo de glifosato, y el glifosato se ha demostrado en algunos estudios que es cancerígeno, ¿no? Pero pues la industria internacional, tanto maicera como farmacéutica, y de la elaboración de este tipo de agroquímicos, pues ellos también tienen de alguna manera copadas las revistas internacionales a muchos científicos para que simulen que sus productos son sanos, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento complejo como humanidad, porque por un lado están los intereses comerciales y por el otro lado pues está la vida, ¿no? Claro. Y desde la perspectiva de los pueblos indígenas nosotros vamos a defender la vida. Claro que sí. Dentro de la experiencia que has tenido a lo largo de estos años en el tema de la defensa de las semillas nativas, ¿qué has encontrado tanto en los efectos que se estén provocando tanto a las semillas nativas con la introducción de los transgénicos, como a la repercusión en cuanto a la salud de las personas y de los animales, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles han sido sus efectos que pudiéramos decir que sí están como generando una cierta afectación? Sí, mira, al principio nosotros pensamos que
la contaminación estaba provocando malformaciones en el maíz. Después nos dimos cuenta de que no, de que, digamos, hay algunas características que tienen los maíces que se expresan o se dejan de expresar dependiendo de las circunstancias externas, ¿no? Pero lo que sí logramos identificar, por ejemplo, es que algunos de los maíces que muestreamos en el año 2003 tenían algunas características que nosotros no conocíamos en los maíces, por ejemplo, de Guelatao, ¿no? Allí en la casa del maestro Chalo, en el jardincito que está en la entrada, empezó a crecer una mata de más de 4 metros de largo, tenía una caña gruesa y tenía raíces adventicias, o sea, raíces aéreas como a esta altura de más de 1 metro, ¿no? Entonces dijimos, pues eso, así no es el maíz aquí en Guelatao. Y resulta que cuando lo muestreamos dio positivo para 3 tipos diferentes de transgénicos. Entonces nosotros pensamos que se trataba de malformaciones hechas por la presencia de transgénicos, ¿no? en su ADN. Creo que no era eso, no era el caso, más bien lo que había sucedido es que habían cruzado semillas de otras variedades de maíz que podrían tener esas características, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la empresa Mars Inc., que es la que hace los chocolates de colores, está interesada en poder patentar las características de un maíz que dice que es de una comunidad mije, y menciona que a Totontepec, en donde crece un maíz con esas características, ¿no? Y bueno, en esas raíces crece una bacteria que fija el nitrógeno del aire y eso hace que estas plantas sean muy grandes. Entonces, lo calificaron, esta característica la calificaron como el grial de la agricultura. O sea, sería realmente extraordinario que el maíz pudiera producir el nitrógeno que necesita para producir semillas, ¿no? Porque se estarían dejando de utilizar fertilizantes y la cadena para generar fertilizantes es muy contaminante. Entonces, una semilla con estas características podría reducir, según sus cálculos, hasta el 1% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿no? Entonces, es muchísimo. Por eso le llamaron el grial de la agricultura. El único problema es que lo quieren patentar ellos, ¿no? Y entonces se estaría expropiando conocimientos tradicionales de comunidades indígenas que se han preservado por miles de años. Ellos le quieren dar regalías a una comunidad, pero este maíz se siembra en miles de comunidades, no solamente mijes, también zapotecas, chinantecas en el caso de Oaxaca, también tzotziles y celtales en el caso de Chiapas, y en muchas comunidades indígenas del país de Guatemala, ¿no? Entonces está extendido en un territorio bastante amplio y bueno, Mars Inc. no está interesado en beneficiar a los campesinos de toda esta región. Ellos lo que quieren es lucrar con estos saberes tradicionales, ¿no? Claro. Me imagino que dentro de las funciones como parte de la sociedad civil y ahora como servidor público, has tenido conocimiento de lo que tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Que habla mucho sobre la cuestión del desarrollo sostenible y todo el tema de cómo podemos generar un desarrollo social a partir de un desarrollo económico, pero sin poner en riesgo la capacidad de nuestros recursos naturales. Dicha agenda fue implementada o se creó en 2015 en Naciones Unidas y que ahora pues los estados, los mismos países tienen que adoptar esa agenda. ¿Consideras que es viable la implementación de la agenda o hay actividades que de por sí ya nuestras comunidades las han desarrollado y que más bien nosotros tendríamos que generar desde lo local las propuestas o cómo podemos armonizar también esta implementación? ¿Qué nos dices al respecto, Inge? Pues mira, desde 1992 se están discutiendo estos temas, sobre todo creo que es en ese año cuando en la cumbre de Río se genera este concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Le han dado muchas definiciones al desarrollo sustentable, pero yo creo que muchos gobiernos lo están utilizando más como un discurso. O sea, como un discurso de preservación de la naturaleza.
porque cuando vemos cómo se hacen las políticas públicas y los proyectos que se están generando, pues hay un divorcio total, ¿no? entre esto que llaman desarrollo con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Lo que te decía hace un momento con el tema del maíz y de las granjas que se han establecido en nuestro país. O sea, ¿por qué se vinieron a establecer a México? Porque no hay regulaciones ambientales, ¿no? Entonces, digamos, Estados Unidos pues, se pone más estricto porque saben que ellos han contaminado enormemente su territorio y ahora pues prefieren que mejor se vaya a contaminar a otro lado, ¿no? No sé si te acuerdas, por ejemplo, de la gripa porcina, H1N1. Pues esa se generó en México a partir del establecimiento de una granja de cerdos que había venido de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso fue H1N1. Ahorita con el virus que circuló y que paró el mundo prácticamente 2 años, pues también tiene que ver con ese tipo de desarrollo, ¿no? Que es un desarrollo económico con fines de lucro y que no está respetando el ambiente. Nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, que el gobierno mexicano está interesado en la creación de infraestructura. Entonces, de supercarreteras, de ferrocarriles, para el tránsito de mercancías entre un océano y el otro. Y el lugar en donde esto quieren que ocurra o donde están haciendo estos megaproyectos es un lugar muy delicado, ¿no? El Istmo de Tehuantepec es un lugar muy delicado porque es el lugar en donde geográficamente se encuentra, digamos, los ecosistemas que se generaron desde el frío del norte con los ecosistemas que se generan desde el calor del Amazonas, ¿no? Entonces aquí encontramos al puma y al jaguar, ¿no? Encontramos animales, digamos, que vienen del norte y animales que vienen del sur. Y romper ese equilibrio ecológico en esa zona puede ser muy grave para toda la humanidad. El poner un ferrocarril, digamos, que divide estos dos espacios que se han generado de manera natural, puede ser perjudicial, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de generar algunas áreas naturales protegidas, pero nosotros vemos en general que las áreas naturales protegidas no se respetan, ¿no? Por ejemplo, en la ley minera mexicana, una mina tiene prioridad sobre un área natural protegida. Entonces, ¿para qué nos sirve el establecimiento de una área natural protegida si realmente no se va a proteger frente a un megaproyecto de desarrollo como es la minería, ¿no? Que es muy contaminante al medio ambiente, ¿no? Entonces, el establecer, por ejemplo, corredores industriales en el Istmo de Tehuantepec va a generar una enorme contaminación. Ya lo decía el anterior secretario de Medio Ambiente de nuestro país, el doctor Víctor Manuel Toledo, ¿no? Él conoció algunas zonas industriales de México, por ejemplo, entre Puebla y Tlaxcala, entre el Estado de México y el Estado de Jalisco, y fueron calificadas como infiernos ambientales. Nosotros decimos, Oaxaca es un paraíso, realmente Oaxaca es un paraíso. No queremos que se convierta en un infierno ambiental, ¿no? Y esa es la tendencia con estos megaproyectos de desarrollo que se están impulsando en este territorio actualmente. Podríamos considerar que, pues, no es que se prohíba el uso de los recursos, pero tiene que ser de una manera armónica con nuestro medio, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que la naturaleza nos da todas las herramientas y todos los recursos para que lo aprovechemos, pero de una manera equilibrada, sin ponerlo en riesgo, ¿no? Y bien comentas de que muchos de estos proyectos nada más se basan en generar capital, pero sin importarles cómo vayan a quedar en un futuro esos lugares, ¿no? O cuáles serían las consecuencias negativas. Como comunidades indígenas y como representante de una comunidad histórica,
¿cuáles son esos retos o esas propuestas que se tendrían que ir generando a manera de que esto se pueda ir contrarrestando? Porque sabemos pues que estamos ante intereses muy fuertes y que va a ser muy complicado si no hay esa unidad, ¿no?, de todas las comunidades, sobre todo si hablamos de Oaxaca, para poder enfrentar estos retos. Sí, mira, en este momento, por ejemplo, los recursos que se utilizan para eso que llaman desarrollo ya pasaron el límite, ¿no? O sea, ya no hay sostenibilidad. Ya no se puede, digamos, contaminan más de lo que y echan a perder más cosas de las que de manera natural el planeta podría recuperar. Entonces, ya estamos con un grave problema. Si nosotros viéramos en un mapa mundial los lugares donde hay mayor diversidad biológica, también vamos a darnos cuenta que son los lugares donde hay mayor diversidad cultural, o sea, donde hay pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, a los pueblos indígenas se les puede catalogar de pobres, por ejemplo. En este gobierno, la mayoría de las alusiones a los pueblos indígenas es porque son pobres. Pero hay una filosofía o una cosmovisión de los pueblos indígenas de respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces, esto ha hecho que los lugares donde viven pues sean los lugares donde hay mayor biodiversidad. En donde se estableció una ciudad, pues ya no hay ese pensamiento, ¿no? Entonces, la gente lo que quiere es un recurso económico para poder sobrevivir, ¿no? Y no les va a importar los perjuicios que puedan realizar con el entorno natural, porque están divorciados de la naturaleza, ¿no? En los pueblos indígenas no, la relación es intrínseca, no se puede vivir si no está conservado el entorno natural. Entonces, digamos que hay una contradicción muy grande entre esto que se llama desarrollo y la forma de vida de los pueblos indígenas. Entonces, están contrapuestos, ¿no? Y eso es una situación difícil de resolver porque hoy se está viendo que en los territorios indígenas hay riquezas que pueden ser aprovechadas en beneficio del desarrollo y entonces nuevamente se están generando condiciones de colonización para seguir saqueando pues los bienes naturales que se encuentran en esos territorios. Y eso es muy delicado, porque las regiones indígenas, digamos que son un último reducto que no había sido tocado por el capital y hoy pues están detrás de lo que ahí se encuentra, ¿no? Digamos que han devastado el planeta y ahora van sobre los lugares a donde se arrinconó a los pueblos indígenas, porque son los lugares donde ellos encuentran todavía bienes que pueden ser traducidos en riquezas económicas, ¿no? Pero no para los que viven ahí, sino para los capitalistas, que muchas veces ni siquiera tienen rostro, ¿no? Porque tú dices Monsanto, ¿quién es el dueño de Monsanto? Son accionistas. O sea, lo único que les interesa es el dinero. No hay un rostro que tú puedas identificar y decir, este es el responsable de lo que está haciendo Monsanto, ¿no? Pues son temas muy interesantes, ¿no?, que nos llevan a la reflexión y que de alguna manera, pues, tenemos que ahora ver de qué manera generar propuestas desde las mismas comunidades, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también se tiene que seguir fortaleciendo los trabajos comunitarios, el rescate o la conservación de los maíces nativos, la conservación de nuestros bosques, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay mucho por hacer. ¿Alguna última reflexión? Yo creo que es importante que los gobiernos en general, locales, estatales, nacionales, de otros países, reconozcan que los pueblos indígenas tenemos una forma distinta de vivir y que tiene que ser respetada y que se tienen que respetar también nuestros territorios, ¿no? Yo creo que los pueblos indígenas
podemos ser un ejemplo en muchos aspectos para el resto de la humanidad, para que aprendan nuevas formas de vida, ¿no? Porque actualmente, pues la única forma de vida que se conoce en los centros urbanos es el capitalismo, o sea, ganar dinero a costa muchas veces pues el esfuerzo de otros, ¿no? Y esto pues genera problemas sociales, problemas ambientales, problemas económicos, de muchas formas, ¿no? Y la forma de vida indígena es una forma que también está en riesgo porque muchos programas están atendiendo, por ejemplo, la pobreza, pero no lo están haciendo desde la perspectiva indígena, lo están haciendo desde una perspectiva capitalista también. Y entonces empiezan a modificar las formas de vida de las comunidades indígenas. Los gobiernos tienen que aprender a ser respetuosos. No lo han sido. Hasta ahorita no lo han sido, ¿no? Y quién sabe si lo quieran ser. Entonces, a las comunidades lo único que les resta es valorar lo propio y seguirlo reproduciendo. Pues muchísimas gracias por los comentarios vertidos. Sin duda son temas muy interesantes, muy complejos que en algún momento pues sí se tiene que seguir abordando porque al final de cuentas representa sobre todo los derechos intrínsecos del ser humano, ¿no? Que es el respeto a la vida y el respeto sobre todo también a nuestra naturaleza. Y en ese sentido, ingeniero, pues te agradecemos que nos hayas compartido esta gran información y seguramente que en las próximas ocasiones en que podamos nuevamente entrevistarnos, pues contemos también con tu presencia. Muchas pues, gracias. Sí. Desearte el mejor de los éxitos en tu encomienda al frente de la comunidad de Guelatao y que sea para bien de la comunidad. Me tocó la rifa del tigre, pero pues ni modo, ahí hay que estar. Un gusto. Gracias. Y gracias.